Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Vemos la actualización jurisprudencial del viernes 7 de junio de 2019. Tenemos varios criterios jurisprudenciales que hay que estudiar. Te invito a que veamos, vamos a la página de tesis y ejecutorias dictadas en esta nueva semana. Nos vamos a las ejecutorias dictadas en controversias constitucionales. Hay varias, el pleno 3, la primera sala 2, la segunda sala 2. Te invito, ponle pausa, nos hace referencia a cómo en las controversias constitucionales, en tratándose de omisiones, se actualiza día a día la posibilidad de combatirlas, al similar a lo que sucede en el juicio de amparo. Esto tiene que ver con límites territoriales y la omisión del Congreso del Estado de Baja California de expedir el estatuto territorial de los municipios del Estado. Acciones de inconstitucionalidad en la incompetencia de las legislaturas locales para expedir la legislación procesal penal conforme a la invalidez del artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua. También la acción de inconstitucionalidad 18 de 2016, la legitimación de la Procuraduría General de la República para promover la acción de inconstitucionalidad en tanto no se emita la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, temas relacionados con el principio de taxatividad y el delito contra el medio ambiente. Regreso, la segunda sala, en cambio, o la primera sala, sigue hablando de las controversias constitucionales, causales de improcedencia, temas de la hacienda municipal conforme al 115, temas relacionados con la legitimación del ayuntamiento para promover la demanda relativa. Esto es de la primera sala, y la segunda sala tiene dos nada más, relacionadas con el pago de intereses con motivo de la entrega extemporánea de aportaciones o participaciones federales, que es de 30 días, y de igual forma la controversia constitucional cuando se impugnan descuentos, pagos parciales, intereses por descuentos o pagos parciales. Todo sobre el tema relacionado con participaciones federales. Hay que recordar, estas controversias y acciones de inconstitucionalidad provienen del artículo 105 constitucional, fracciones primera y segunda, conforme a las cuales hay controversias y acciones de inconstitucionalidad. Son temas relacionados con actos que se demandan mutuamente a autoridades o minorías. Regresando a las jurisprudencias de amparo, encontramos la primera sala, solamente hubo una jurisprudencia. Esta jurisprudencia, la 26/2019, videograbaciones, las ofrecidas por las partes como prueba en el amparo indirecto, tienen el carácter de prueba documental y deben de sujetarse a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Esto es, con anterioridad a la audiencia constitucional, sin perjuicio que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la misma y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. En caso de que el ofrecimiento de una videograbación se haga como inspección judicial, el juzgador deberá admitirla declarando que se trata de una prueba documental. Muy interesante criterio de esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, la segunda sala, en esta ocasión, entra con los temas relacionados con el derecho a la intimidad que tienen los servidores públicos frente al resto de la sociedad en relación con las actividades vinculadas con su función como servidores públicos, así como la prohibición de bloquear a usuarios que sigan redes sociales públicas como servidor públicos. Ahí las dejo, en la tesis 37 romano diagonal 2019, te invito a leerla, la 35 romana, redes sociales de los servidores públicos, la protección constitucional de sus cuentas personales, no puede obedecer a su configuración de privacidad, la 34 romano, redes sociales de los servidores públicos, bloquear o no permitir el acceso a un usuario a las cuentas en las que comparten información relativa a su gestión gubernamental sin causa justificada, atenta contra los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información a la ciudadanía. Por otra parte, en la jurisprudencia 76/2019, prueba testimonial en el juicio laboral, su desahogo puede dividirse cuando los testigos radiquen fuera del lugar de residencia de la Junta
la legislación vigente hasta el 30 de noviembre del 2012. Dice en la parte conducente, no reconocer que la prueba testimonial puede dividirse implicaría denegar a las partes en el juicio el desahogo de probanzas por causas no imputables a ellas, sin soslayar la obligación de la Junta de adoptar las medidas pertinentes para que los atestes no tengan conocimiento previo de las declaraciones desahogadas con el propósito de no afectar la fiabilidad del testimonio. Por otra parte, siguen estas tesis de la libertad de expresión y derecho de acceso a la información en redes sociales, no protegen el comportamiento abusivo de los usuarios. Dice, debe dejarse claro que las expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, que pueden llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto o ofensa, no deben ser consideradas como un comportamiento abusivo por parte de los usuarios de la red. Recuerdo, estudié una maestría en Derechos Humanos y Democracia, cuando nos hablaban de la libertad de expresión, pues sí, hasta el rey de España comentaban en algún caso, se le faltó aparentemente al respeto y se privilegió la libertad de expresión. Vemos a la tesis 36 romana, derecho a la información, su prevalencia cuando entra en conflicto con el derecho a la privacidad, una jurisprudencia, la 72 del 2019, declaraciones anuales informativas de partes relacionadas a que se refiere el artículo 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no procede conceder la suspensión solicitada en el juicio de amparo contra sus efectos y consecuencias. Por otra parte, en la jurisprudencia 75 del 2019, cosa juzgada en el juicio laboral, tanto la autoridad laboral como el tribunal de amparo deben analizarla de oficio, aun cuando el demandado no la haya opuesto como excepción. Y finalmente, en la 74 del 2016, competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra el orden del ICE de incrementar los descuentos por concepto de pago de crédito hipotecario del 30 al 50% del salario de los miembros de las instituciones de seguridad pública corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Y con eso terminamos las jurisprudencias de la Suprema Corte. Vamos a ver en plenos de circuito, hay 6. En plenos de circuito, trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado de Chihuahua, los asesores con funciones de coordinación, supervisión y creación de grupos de adultos mayores con fines de esparcimiento, distracción y activación física dependientes de esa institución no tienen la categoría de empleados de confianza. Pensión de invalidez de los trabajadores al servicio del Estado para su otorgamiento y pago. Antes de acudir a la vía jurisdiccional debe agotarse el procedimiento administrativo previsto en el artículo 124 de la Ley del ISSSTE del Estado y su reglamento respectivo, que inicia con la solicitud relativa y culmina con la declaración en la que se resuelva sobre la aprobación negativa del estado de invalidez. Impedimento para conocer el juicio de amparo por causa de amistad estrecha del juzgador con alguna de las partes, sus abogados o representantes. Para calificarlo de aquel, solo deben tomarse en cuenta la manifestación de aquel respecto sin atender a la naturaleza del acto reclamado. Y se dicen los compañeros del pleno circuito en materia laboral, tercer circuito. Identidad de género autopercibida, los artículos 48, 130 y 131 ter del Código Civil del Estado de Chihuahua transgreden los derechos a la igualdad, a la identidad y al nombre de las personas transgénero al contener una discriminación normativa. En este sentido, se decanta el pleno del séptimo circuito. Competencia para conocer de las acciones de nulidad del contrato de aportación de tierras ejidales a un fideicomiso y del de nulidad de la compraventa de ejecución de este corresponde a tribunales unitarios agrarios y alimentos provisionales. La sentencia dictada en el juicio relativo es definitivo y por ende impugnable previa observancia del principio de definitividad en amparo directo. Pleno de circuito, pleno del 18º circuito Tlaxcala. Finalmente tenemos varios criterios de tribunales colegiados. Te invito a leerlos, son 55 temas relacionados con violaciones a leyes del procedimiento, ventas de combustibles. Universidades privadas tienen el carácter de autoridad para efectos de la procedimiento de juicio de amparo cuando transgreden derechos humanos en actos ajenos a la inscripción, ingreso, evaluación, permanencia y disciplina de sus alumnos. Inaplicabilidad de la jurisprudencia 65 del 2018. Muy interesante que es la excepción que contempla esta jurisprudencia al final. Tribunales electorales, trabajadores de base, suspensiones provisionales, más temas de suspensión provisional, Sistema Nacional Anticorrupción, su génesis y finalidad, servicio de banca y crédito,
separación, sociedades mercantiles, responsabilidades administrativas, remate de valores, regidores, principio de imparcialidad, prescripción negativa, notificación, magistrados, instituciones, hechos notorios, extorsión, Convención de la Haya, varios temas, control de legalidad, comités de participación ciudadana, aclaraciones de laudo. Como puedes ver, varios criterios que es importante que los estudiemos. Yo ya los estudié desde el día viernes en que fueron publicados. Te invito a que los sigas estudiando porque entre todos aprendemos, entre todos enseñamos. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.